Solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan del amor. Bueno, seguimos en Café con Fútbol, decíamos y hablábamos un poquito de las efemérides y fecha importante la de hoy, porque un día como hoy, de hace 24 años, el Tate caía en Alta Córdoba frente a Instituto, pero claro, frente a Instituto en Córdoba, pero había ganado el partido de ida 3-1 con 2 goles del Loco Marzo, uno de Patita Mazzoni que estuvo la semana pasada con nosotros. De todos modos, se consiguieron los ascensos más recordados de la historia del Tate y por eso lo tenemos del otro lado, el hacedor de este gran equipo, esta revolución del fútbol, como se lo llamó por aquel entonces, al señor Carlos Trullet. ¿Cómo andás, Carlos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, un gusto en saludarlos. Bueno, el gusto nuestro, tenerte, está Enrique también del otro lado. Y bueno, para recordar un poquito lo que pasó hace 24 años, cómo pasa el tiempo de rápido, ¿no, Carlos? Sí, es cierto, y a veces es difícil trasladarse en la forma que se vivió, o la forma en que se vivió dicho ascenso, ¿no? Por todos los condimentos que ya seguramente todos se saben, ¿no? Que de la nada llegamos a todo. E indudablemente que es un recuerdo imborrable. Yo siempre dije que era un acontecimiento social el que se realizó, que es muy difícil de que se vuelva a repetir. No que no haya más hechos importantes, seguramente los va a tener, pero de semejante repercusión, indudablemente que no es fácil repetir por una serie de condimentos que se dieron, ¿no? Enrique, está para saludarlo a Carlos, no sé si lo estás escuchando, Enrique. Sí, perfectamente, sí, para mí siempre es un gusto, un placer poder charlar con Carlos Trullet, y es verdad lo que dice Carlos, porque la verdad es de estos ascensos que sin lugar a dudas resultan inolvidables. Unión tuvo muchas tardes y noches de gloria, pero yo digo que como aquella de 1996 es muy difícil de poder igualar por cómo se fue dando todo. Y yo lo que recuerdo, Carlos, porque uno tiene fotos, tiene varias fotos de lo que fue todo ese año, yo lo que recuerdo es cómo fue el punto de partida, porque recuerdo haber hecho una primera entrevista con vos cuando en el club no había ni luz, ni agua, ni jugadores. Ese fue el punto de partida, y el punto de llegada fue la gloria para ustedes. Por eso yo simplifiqué con 2 palabras, de la nada al todo, porque realmente arrancamos, como decís vos, y como era realidad. Yo digo que era un club en ese momento estaba usurpado, ¿viste? Porque no había gente, solamente estaban algunos forajidos que se habían adueñado un poco del club, e indudablemente había una anarquía absoluta hasta que llegó Tenerelo como síndico, y después, bueno, con la Comisión de los Notables, que nos permitió arrancar, ¿no? Pero fundamentalmente el gran protagonista, si bien todos ocupamos un lugar en la historia, el gran protagonista fue la gente, porque nos bancó 3 partidos consecutivos derrotados, y sin embargo nos despidió en Rosario contra Central Córdoba todos que habían ido, que eran muchos, con pañuelos blancos. Es como que se generó una simbiosis ahí con el equipo que realmente duró todo el año, ¿no? Duró todo el año y fue realmente memorable, sobre todo la última parte del campeonato clausura. Después, con el azar que tuvimos de poder clasificarnos en el último minuto, el octogonal, la forma en que nos costaba llegar desde Paraná, tardábamos 1 hora y media desde la Fuente de la Cordialidad hasta el estadio. Y por supuesto, bueno, no hablemos, o ya algo dijimos, de lo que fue el regreso desde Córdoba, ¿no? Y bueno, pero la
la identificación que había logrado la gente con un equipo propio, un equipo con mayoría de jugadores nacidos en el club, el sentido de pertenencia entre la gente y esos jóvenes valores. 5 jugadores, es muy difícil que se repita que un equipo ascienda con 5 jugadores de 19 años en cancha y que jugara tan bien, tan buen fútbol, y que además le permitió conservarse en primera división con mucha soltura, con mucha solidez, ¿no? Y por ahí, Carlos, sí. en algún momento de todo ese año, en algún momento te costó sostener ese proyecto, porque bueno, un poco el proyecto también se fue dando o se fue haciendo camino al andar. Vos trajiste al principio algunos jugadores, esos jugadores no anduvieron, comenzaste a buscar dentro del club el recambio, aparecieron chicos, como vos decís, muy bien, muy jóvenes. Lautaro era muy jovencito, Lucho Sabaño era muy jovencito, bueno, un montón de jugadores que eran realmente jóvenes o inexperimentados. Pero ¿en algún momento de todo ese año te costó realmente sostener el proyecto? No, como todo proyecto, por más importante que sea y sostenido a través de la dirigencia, siempre tenés que acompañarlo con algún resultado mínimo. El objetivo era mantener la categoría de entrada, que tratar de no ir a la B Metropolitana, que en ese momento era la tercera categoría, va como ahora, que es tercera categoría, B Metropolitana, nada más que no había en ese momento Argentino A, o bueno, había una reforma, pero en realidad no, porque si bien los muchachos que trajimos no rindieron desde lo futbolístico, caso Sergio Marchi, hoy secretario general de los futbolistas, Amodeo, Dascaño, dejaron una enseñanza como profesionales notable en un plantel muy joven, que si bien no eran líderes futbolísticos, sí eran líderes desde la anécdota, desde el consejo, y a todos estos jugadores juveniles les cayó muy bien. Y bueno, después hubo el reemplazo que podíamos hacer dos incorporaciones, y bueno, reemplazamos precisamente un central que llegó Alejandro Castro, y recuperamos a José Luis como goleador, y que bueno, indudablemente que fue un acierto con esos 2 jugadores que nos permitió en la segunda rueda tener más solidez y fundamentalmente mucha capacidad goleadora. Y realmente, bueno, fue un equipo que realmente fue creciendo permanentemente hasta llegar al clímax del octogonal, donde realmente fue un equipo insuperable prácticamente, sobre todo en su cancha, donde iban 20 minutos y los partidos estaban definidos, ¿no? Carlos, contanos un poquito cómo se conforma un equipo ganador. O sea, cuáles son las claves. Vos sabés que hace poquitas semanas salió una nota muy interesante a Botinelli, que él hablaba un poco de lo que es nuestra ciudad, Santa Fe, que un poco está pendiente de ganar un clásico, y por ahí se focaliza mucho en eso, y no en lograr títulos, y no en tratar de salir de eso, ¿no? Relacionándolo también con un equipo ganador, ¿por qué crees que todavía le cuesta tanto a Santa Fe en general lograr esa tan ansiada estrella? Bueno, en ese momento yo creo que la consideración era de que para el Argentino A no dejaba de ser un equipo chico con alternancia, es decir, ascendiendo, descendiendo. Recién en este momento se consolida en la división, y ya bueno, consiguiendo títulos de participación internacional, como es en los últimos años. Y a la vez en el Nacional B era un grande que en ese momento indudablemente que, por lo que ya venimos repitiendo, había caído en el fondo del mar, y el objetivo era pequeño. Pero bueno, hay veces que
vos armás equipos creyendo que vas a ser campeón y no lo lográs. Si de pronto te encontrás con planteles más humildes, donde se te van dando sociedades, como por ejemplo la de ese momento, la trilogía que armaba Cabrol, Besombe y Marzo era espectacular, el buen juego de la mitad de la cancha, con Garate y la educación táctica de Mazzoni. Hubo un esquema que respondió a las características de los jugadores, como era el caso de Lautaro. Por un lado, el Clotec, que tuvo su mejor temporada en el club. Y bueno, por supuesto, los tres chicos del fondo, los tres chicos que eran la experiencia de Castro, de Ciel, de Magnín. Entonces se va consolidando, pero siempre fundamentalmente buscando una idea. Yo siempre defendí una idea y estoy un convencido de que hay que tratar de jugar bien, ¿viste? Siempre jugando bien tenés más posibilidades de ganar. Y siempre tuve un gusto. Todos mis equipos y la suerte de haber ascendido también en otros lados juegan bien al fútbol, ¿viste? Y decir, ¿qué es jugar bien al fútbol? Y bueno, no dejar de lado lo que le gusta a la gente, que es una buena gambeta, un juego asociado de pases, y no solamente jugando a contragolpe, pelotazos, pelota parada, sino que el fútbol también es un arte. Carlos, en este gran bar virtual que tenemos, en esta novedoso Café con Fútbol, lo tenemos del otro lado también a otro protagonista importante de esta historia, y quizás el último gran ídolo de Unión. Estamos hablando de el loco José Luis Marzo. ¿Cómo andás, loco, querido? Buenas tardes. A ver, lo tenemos al loco. ¿No está escuchando, loco? Bueno, lo vemos al loco, pero no está escuchando. Enrique, sumate a esta charla. Bueno, sí, no, yo quería preguntarle a Carlos si aquel equipo del 96, Carlos, fue tu orgullo. Bueno, a vos te tocó vivir en el fútbol un montón de situaciones, tanto como jugador en su momento, partiendo de la base que siendo muy joven fuiste campeón de la Copa Libertadores allá por 1970, pero aquel equipo del 96, ya entrenador, ¿fue tu orgullo el que te hizo vivir el momento más feliz en el fútbol? Sí, fue el momento más feliz, inolvidable e irrepetible para mí, porque tenía condimentos muy especiales que yo no los sacaba a luz en ese momento. Primero porque significaba un reencuentro desde lo más profundo con el club, un club que yo creí que como jugador iba a retirarme en el club, que iba a jugar 10 años y de pronto me tuve que ir, algo que no pude superar, a tal punto que como jugador, en el mejor momento de mi carrera, después de un año espléndido en el Emelec, decidí abandonar el fútbol. No pude superar mi ida de Unión de conflictos que teníamos, plantel, jugadores, gremio, que no viene al caso. Después, si bien yo tuve la satisfacción de arrancar como cabeza de grupo, porque ya había estado con Zuccarelli en el 89, en el ascenso famoso del 89, después arranco porque Decut me va a buscar con Corral y me dan la oportunidad de dirigir Primera División como cabeza de grupo en el 90-91, donde promovimos un montón de chicos, también como fue Siacua, Cometo, Liguri, Magnín, bueno, realmente un montón de chicos que pudimos mantener la categoría. Ese fue el gran año de Julio Torresani. Como coordinador y fui eyectado, se puede decir, del club en un momento donde, estando de vacaciones después de un año de trabajo, la barra irrumpe en una reunión de comisión directiva, amenazas dirigentes, que yo me tenía que ir porque decían que yo era raza, como le dicen ahí, ¿no? Hincha de Colón. Y era una hipocresía, una falsedad, porque yo lo único que había manifestado en algún momento, dirigiendo Quilmes, y precisamente en un partido contra Unión que ganamos en el año 92, que yo quería dirigir a todos los clubes donde había jugado. Bueno, se saca un artículo en el diario donde se pone un título que yo no había dicho, pero que poco podía condenar, porque era como moverme para el día de mañana poder dirigir Colón. Y eso no me lo perdonó nunca. Algunos sectores, a punto que jugando local hasta repartían volantes con ese
con esa publicación, y donde realmente me combatían, hasta que después, bueno, logrado el ascenso, por supuesto se dio ese... Pero bien, yo tuve una lucha permanente ese año con la parte mediática, el sector del periodismo, pero sana, ¿no? Nada extraordinario, sino simplemente que eran los primeros años en los cuales se jugaba con línea de 3. Y teníamos una discusión permanente, y entonces, bueno, cuando se daban los resultados no se decía nada, si no se daba, se buscaba siempre alguna intencionalidad, o una más que intencionalidad de por qué se jugaba con línea de 3, o por qué jugábamos con un delantero solo. Y bueno, la discusión se daba por ese lado. Cuando se logra el objetivo, es como que me sentí íntimamente vencedor de la gente que no me dejaba tranquila, que me amenazaba, que yo los enfrentaba, pero no en forma violenta, sino que los enfrentaba con trabajo, ¿no? Con dedicación hacia el club, a los que me condenaban. Y también me sentí ganador desde lo táctico, porque a partir de ahí pude acuñar una frase que no se es más ofensivo poniendo más delanteros, sino teniendo actitud ofensiva en los volantes y llegar con la mayor cantidad posible de gente. Y bueno, ahora el Y fútbol que también moderno... que teniendo los jugadores te podés adaptar a diferentes esquemas sin que uno sea definitivamente ganador, ¿no? Carlos, ahora el fútbol moderno te lo demuestra esto, porque realmente prácticamente se está jugando sin 9 en el fútbol mundial, y la importancia de los laterales, de los mediocampistas por afuera, los extremos, bueno, los volantes internos, y prácticamente el 9 está pasando de moda, como se dice ahora. Enrique, lo sumamos también al Loco Marzo, que ahora sí lo tenemos telefónicamente. Loco querido, ¿cómo andamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo andan ustedes? Pero bien, loco. Bueno, acá recordando ese ascenso con el hacedor, que está del otro lado, con el técnico, con el maestro de esta obra de arte, que fue este ascenso tan recordado, no solamente me parece por los hinchas de Unión, sino que quedó en la historia porque ese equipo realmente jugó muy bien al fútbol. Y entonces sí, queda en el recuerdo de todos los hinchas del fútbol. Y bueno, y vos fuiste una figura muy importante en este equipo, loco. Bueno, primero y principal, saludarlo a Carlos, saludarlo a toda la gente ahí. Espero estén bien, pasando tranquilo. Y sí, bien, vos como lo dijiste, creo que por ahí Carlos fue el primer bicho que formó todo ese terrible plantel, de la mano de los dirigentes. Y creo que optó por, primero y principal, el buscar buenas personas y de ahí en más formar el esquema y formar de la forma que quería que juegue su plantel y bueno, que más el objetivo logrado que queríamos todos. Enrique, sumate a la charla. ¿Vos sabés? Sí, claro, por supuesto. Hoy charlaba con José Luis y vos sabés, José Luis, que recién charlando con Carlos, Carlos decía que él nunca pudo superar, una frase que la verdad se la había escuchado muy poco, creo que nunca, a Carlos, que él nunca pudo superar aquella salida de Unión cuando él era jugador de Unión, porque él quería terminar su carrera en Unión al punto tal que después se va a jugar a Ecuador, se va a jugar al Emelec, anda muy bien y sin embargo termina dejando el fútbol igualmente porque nunca había podido superar aquella salida de Unión. Y vos hoy a la mañana dijiste que a vos te hubiese encantado poder terminar tu carrera en Unión, pero que en Unión se cerraron las puertas, ¿no? Qué bárbaro, qué dicotomía, qué contradicción, ¿no? Que de pronto, en el caso tuyo, habiendo logrado lo que lograste con Unión, no podías o no pudiste o no te dejaron terminar tu carrera en el club, que era tu sueño, José Luis. Sí, la verdad que sí. Yo creo que a muchos exjugadores le pasaría lo mismo, le debe haber pasado lo mismo. Y asimismo a otros jugadores en otras instituciones. Yo creo que si vos sos hincha, sufriste, defendiste de la manera que lo hicimos todo por la camiseta de Unión, creo que es más que merecido. Pero bueno, como te dije hoy de mañana, los dirigentes sabrán por qué no se dio, y bueno, uno tiene que respetarlo, y
y esperar la oportunidad. Obvio, no la voy a estar esperando a esta altura, pero bueno, creo que, como te dije hoy de mañana, disfruto mucho ir a ver a Unión en la tribuna con mi hija, mi hijo, mi señora, amigos, y poder disfrutar de la gente. Como siempre lo hice dentro del campo de juego, hoy lo disfruto estando con ellos, alentando a Unión. Carlos, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Ustedes realmente se sienten desplazados, se sienten olvidados, se sienten marginados de la institución? Porque esto que vos decís, lo que dijo también José Luis, es algo que se repite. Yo hace poquito lo charlaba con Lito Botanis, por ejemplo. Bueno, muchas veces lo he charlado con Neri Pumpido. Es decir, se da una situación bastante extraña, bastante particular. Leopoldo Luque también lo ha dicho en varias oportunidades. ¿Por qué pensás, cuál es tu reflexión, por qué pasan estas cosas en el fútbol y puntualmente en Unión? Bueno, primero un beso, un abrazo a José Luis, que lo quiero con el alma, gran pibe. Y el fútbol en definitiva es resultado, pero mirá, yo tuve la posibilidad de revancha, por eso te decía cuando terminó ese partido con Instituto, yo prácticamente no festejé, no grité, sino simplemente sonreía y miraba a la gente, miraba a mis jugadores, realmente disfruté, pero una tranquilidad por las luchas que yo había tenido. Pero no hay que preocuparse, me parece, por no tener la posibilidad de volver. Yo creo que Julio, José Luis, dijiste una cosa que crees que fue el último ídolo, y sabes una cosa, eso te perdura hasta el último día de tu vida, eso no tiene parangón, no, es decir, así que no hay que quedarse con la idea esa de que no volviste a tener la oportunidad. Hay que quedarse con las cosas buenas, y vos lo que hiciste, lo que hizo y él y otros jugadores, lo que hizo y cómo quedó en la memoria de la gente, eso no tiene precio, porque eso se llama gloria. Y eso no lo tiene ni el dirigente de turno, o muchos jugadores que pasan. El que logra entrar en el corazón de la gente, chao, puede sentirse feliz para el resto de su vida. Así que me parece que en eso tenemos que hacer hincapié, ¿no? Después en todos los clubes pasa ese tipo de situaciones. Yo creo que el hincha, que es lo más importante que tiene el fútbol, a veces es un poco injusto. Si bien pudo haberse equivocado, me parece que, por ejemplo, el caso de Cabrol debería tener una reconsideración y un perdón de la gente por el hecho de haber ido a jugar a Colón, siendo que tengo entendido que primero vino a ofrecerse a Unión y Unión no lo aceptó. Y bueno, y entender el hincha que para el jugador o para el técnico también es un trabajo y que necesita hacerlo, necesita trabajar donde hay una fuente de trabajo. Y fue considerado un traidor, mala palabra, siendo que fue un jugador en esta etapa que estamos charlando, fue un jugador notable, fundamental, un jugador exquisito, que la gente realmente, si bien tenía la gente dividida, porque viste que la gente, hay hinchas cuando van a la cancha, que a algunos les gustan los que se tiran al piso y tiran la pelota lejos, e insultan al que tira un caño y pierde la pelota. Pero bueno, eso se da, pero fue un jugador muy importante, muy importante dentro del esquema que nosotros tuvimos. A exjugadores, por ejemplo, quiere que vuelva la Bessi. En Newell pasa con Nacho Escoco, que vuelve también a la institución. Maxi Rodríguez en su momento.
Me parece que aquí en Santa Fe todavía estamos lejos de eso, loco querido. Perdón, no te escuché porque se había cortado. No, decía un poco el sentido de pertenencia que falta en los clubes de Santa Fe. Sí, es verdad, por ahí compartiendo un poco lo que dijo Carlos, creo que volviendo un poco a lo de Darío, cuando Darío no estuvo en Unión, mucha gente lo extrañaba por su calidad, por su presencia dentro del campo de juego, así que, pero es la verdad, yo creo que por ahí es un poco, como también decía Carlos, no echarle la culpa a los dirigentes de turno ni los que estuvieron, simplemente que es feo, la verdad que a uno le duele, pero bueno, vale mucho entrar en el corazón de la gente, como bien Carlos lo decía recién, y te lo hacen sentir cuando van. En mi caso, cuando voy a verlo a Unión, te lo hacen sentir y es un placer enorme y disfrutarlo de la mejor manera. Bueno, nos quedamos sin tiempo, José Luis, Carlos, la verdad que agradecerle este contacto. No sé si alguna reflexión final, Enrique, para ambos. No, bueno, simplemente decirles a los dos que sin lugar a dudas aquella jornada del 13 de julio de hace hoy 24 años fue una jornada realmente histórica por lo que pasó en la cancha, por lo que se vivió en toda la parte previa, por lo bien que jugaba ese equipo, por la identificación con la gente, por esa cena allí enfrente. Hoy el loco me hacía reír con una anécdota que yo la verdad que no me acordaba. Unión festeja enfrente del Hotel Sierra Sol en Carlos Paz, un festejo muy particular del que yo tengo aquella imagen de todos los jugadores, el Laucha Garate cantando la última copa de Carlos Gardel, que era un poco digamos, la cábala que tenía aquel equipo, y Ángel Malvicino llorando como si fuese un chico. Y yo lo que no me acordaba, José Luis, es que estaba en un primer piso ese salón y que abajo estaban la cochera, y que se temía porque el piso se cayera, porque la verdad estaban todos saltando y había una euforia muy particular. Sí, ni hablar de la euforia que había ahí en ese comedor, era increíble. Yo creo que uno se paraba y quería decir una palabra, no podía porque ya se empezaba a saltar y a festejar, porque realmente se sufrió mucho desde el principio hasta el final, y bueno, lo importante era saber el convencimiento que nos había metido Carlos en la cabeza cada uno, que sabíamos lo que teníamos que hacer cada partido, y la verdad, no es por nada, pero creo que metíamos miedo, entrábamos a la cancha y metíamos miedo, desde el arco con la araña, pasando por Eduardo, pasando por el Laucha, por Patita, los laterales del Seba y Pablo, y con el buen pie de Darío, y bueno, después adelante la definición es mía o de Martín Preslindo, estando ahí demostrando en lo suyo, así que creo que realmente era más que merecido ese ascenso. Gracias, loco querido. Te mando un abrazo grande. Abrazo a ustedes. Y Carlos también, un abrazo grande, Carlos. Gracias, maestro, por este contacto. Siempre con la gorrita usted. Ese piso temblaba más que la Bombonera. Sí. Es verdad. Abrazo grande para todos. Gracias. Nos vamos. Muchas gracias por llamar. Hasta luego. Gracias. Yo simplemente te agradezco las poesías que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días.